gracias. Vamos a hacerle las preguntas a todos. Hemos invitado a Álvaro Herrero como co-panelista, co-director de esta parte, porque hay muchas preguntas que tienen que ver con temas comerciales. Yo las puedo ver por arriba, pero en realidad tiene que haber gente que sepa de los temas. Y Álvaro tiene mucha experiencia, es director nuestro, el año pasado expuso, así que está arriba de esta temática, ¿ya? Esa es la idea, así que vamos a ir haciendo algunas consultas a modo general. Aquí viene mis preguntas. Muchas gracias. A ver, hay varias preguntas que las vamos a tratar de mezclar, ¿eh? De repente vamos a ir, porque el objetivo cuando hablamos de la parte de post cosecha y de producción es que puedan conversar, por lo tanto vamos a hacer algunas mezclas. Y aquí hay una pregunta respecto de cuáles son las expectativas para los próximos años en términos de crecimientos de volumen de Chile. Y dentro de eso, que se lo voy a pedir para partir a Sebastián, digamos, es ¿cuánto más va a soportar en este crecimiento de Chile el que tengamos 18, 20% de fruta en CAT 2, CAT 3, CAT 3 y medio, calibres muy pequeños? ¿Cuánto rato más vamos a poder disfrutar de esto? Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Cuánto rato más? La verdad es difícil proyectar cuánto tiempo más va a tener buen resultado esa fruta. Lo que sí sabemos es que el buen resultado está en la buena fruta, y en eso es lo que nos debemos enfocar. Yo, más que esperar que se venda bien la fruta mala en el futuro, agradecería que se ha vendido bien en el pasado y me enfocaría en producir fruta de calidad de aquí para adelante. Es lo que los mercados nos piden, es por lo que los consumidores están dispuestos a pagar más, y es lo que creo que nos deberíamos enfocar. Pensando en otras especies, pensando de repente, por ejemplo, en la misma cereza, que hoy día uno de los temas que hay que hacer es achicar calibres, digamos, porque hay que ajustarse a lo que quiere el mercado. ¿Qué tan difícil es, Cristiano, Jordi, lograr que nos achiquemos y reemplacemos calibres chicos por calibres grandes? En el fondo, si estamos produciendo 35 o 40 toneladas, que esas 40 dejen de tener el calibre chico y se grande. Que técnicamente, ¿qué tanto se puede? Y seamos bien honestos en nuestras conversaciones, ¿qué tanto desde parte de la exportadora y del productor hay de ganas de que eso ocurra? Mira, la construcción de la fruta se maneja en base a un mercado objetivo y sería muy raro que no ocurriera, ¿no es cierto?, un ajuste. Pero nosotros pensamos que habría que dividir dos mundos, ¿no es cierto? Las plantaciones actuales, sin duda que por problemas de base, por lo que mencionó Raimundo y hemos hablado mucho de la ecozona, van a estar siempre con una fracción de esa fruta. Pero la pregunta que nos debemos hacer, cuando Raimundo habla de 35 en una determinada zona hasta 50, ¿vamos a estar produciendo la misma fruta? No, claro que no, porque los marcos, los diseños, la construcción del activo, la distribución de los polinizantes, va a ser distinta, es distinta, y lo más probable es que no sea un problema. Cuando tú analizas, por ejemplo, las ecozonas donde se ha hecho bien la pega, esa fruta no está. De partida no hay golpe sol, porque hay un llenado de espacio completo. O sea, el golpe sol no es tema. El precalibre tampoco, porque se hace bien el trabajo de polinización y riego. Son productores que trabajan bien el modelo, ¿no es cierto?, de trato o cosecha, y por ende no es tema. Y la curva calibre es una curva como la que mostraba Karen promedio, donde tenemos 30, 50, 20. Y el resto, ¿no es cierto?, es fruta comercial que no pasa del 5%. Así que por lo menos nuestra mirada es más como de optimismo. Gracias. No, agregar a lo mismo que señalaste en la mañana, digamos, que definitivamente un productor haciendo bien las cosas saca el top, pero en cada zona, digamos. O sea, obviamente que en una zona cálida, como también señaló Cristian, digamos, versus una zona fría o con más riesgos, vamos a tener distintos potenciales, vamos a tener distintas curvas.
pero mejorar la curva actual de todas maneras. O sea, y eso es aplicación en los huertos, digamos. Es Ahora, pero aplicación en todas las labores. ¿eso se mejora cómo? ¿Por qué no lo estamos haciendo ya? El problema es que yo creo que hoy día tenemos un extra que es el mercado y que nos está enviciando el cuento, como lo traté de decir en la mañana, digamos. O sea, nos ha hecho relajarnos porque nos embalan todo, digamos, y tratar de dejar todo y no ralear, digamos. Entonces, ya partimos por un tema que es más complicado, que los kiwales viejos en general, nuestros kiwales, como dijo Cristian, son todos de 20 años para arriba, digamos, la gran mayoría. Y esos kiwales han ido perdiendo fertilidad y eso está en la información del comité y de Frutas Chile y eso se nota. Entonces, obviamente que ante ese escenario yo tengo que dejar mayor cantidad de yemas, lo cual muchas veces es contraproducente si además no tengo los manejos, digamos, al top del cuento. Por lo tanto, creo que hoy día parte por el mercado darnos una señal, pero yo creo que las exportadoras ya van a empezar a darnos la señal de cambiar ese esquema, digamos, porque no podemos seguir en esta misma línea. O sea, una pregunta bien dirigida a ustedes dos. Mucho tiempo escuchamos la necesidad, oye, necesitamos una zanahoria, el productor, para producir mejor. Eso era lo que siempre se escuchaba. Categórico. Llevamos 4 años de zanahorias espectaculares, ya no nos cabe la zanahoria y la fruta no ha mejorado. Sí. Entonces, pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo lo solucionamos? Porque una parte es lo que puede decir la exportadora, pero ¿qué hacemos para solucionar? Porque la zanahoria ya está. Lógico, pero la zanahoria pasa a ser un vicio, Carlos, ese es el punto. El vicio es que nos están embalando todos los calibres. Y yo por kilos, por hectárea, productor, también voy a querer embalar todos. Y ahí hay un problema, digamos. El tema es algo que señaló Sebastián, digamos, los precios que te dan cada calibre o la distribución que es mala. Eso tiene que marcarse fuerte para que sea una nueva zanahoria, una zanahoria de otra característica. Perfecto. Que paguen los kilos, pero que sean de calidad. Eso va a ser el recambio, no va a hacerlo de otra forma, digamos. Sí, efectivamente, uno piensa que ¿dónde pongo los incentivos? ¿Cachai? Pero no es un problema solo de la exportadora, sino que es un tema de mercado. Y es una realidad. O sea, nosotros hace 5 años atrás en Cereza teníamos una ecuación productiva que tenía un 30% Jumbo y era un tremendo negocio. Y el mercado lo ajustó. Siempre vamos a tener en kiwi una gran ventaja y ahí también lo pongo a discutir. Cuando tú veas el consumo, por ejemplo, de países como la India, 150 gramos al año, con una expansión, pero en forma bastante dinámica. ¿Y cuál es la fruta que ellos quieren? No quieren la serie 20, quieren fruta chica. Ahora, esa fruta más pequeña tiene que ser de una mejor calidad, una mejor forma, sí. Pero no seamos más papistas que el Papa, o sea, busquemos fruta de calidad que se pueda vender de buena forma y que la experiencia de consumo sea la mejor posible. Hay otro tema que siempre nos está pegando, que es el tema de la PCA, porque finalmente la ecuación productiva, cuando uno la ve en el papel, nos obliga, como decía Jordi, a dejar más material para poder defendernos del clima hostil, de las heladas que decía Raimundo, que hacen que haya más inóculo, etc. Pero si eso no tiene un seguimiento, estamos perdidos. O sea, dejar más yemas siempre va a ser un tema. Y lo otro, que es lo que está haciendo el comité, que creo que es difundir, llegar a los productores, reencantarlos. Y yo creo que eso va por un muy buen camino. Así que esperemos estar preparados bien para aquello. Pregunta para Álvaro. En este mismo tema de dar direcciones, que es lo que estaba diciendo Cristian, ¿qué señales crees tú que en el mundo de las exportadoras se pueden dar a los productores para mejorar el producto? Y, por ejemplo, complementando, ¿crees tú que en algún minuto va a haber premios por materia seca o cosas como atributos así de la fruta? No está fácil la pregunta. Por eso se la pregunté a un señor del área comercial. A ver, yo creo que Cristian tocó el tema. Hoy día que trabajen de manera cercana las áreas productivas con las áreas industriales, que son los packing, y con las áreas comerciales, es sin duda una garantía de éxito. Porque tenemos que transferir conocimiento de lo que quiere el mercado
hacia lo que hay que embalar en los packing y cómo guardamos esa fruta para disponibilizarla durante 6 o 7 meses y cómo nos vamos al campo para producir lo que realmente necesitamos y queremos vender. Entonces, ese trabajo, que hoy día yo sé que hay gente que trabaja muy bien en esa línea, pero tenemos que hacer que sea expansivo a la mayor cantidad posible de realidades de exportadoras hoy día en Chile. Eso es el día y la noche en cuanto a resultados. Y la segunda parte de tu pregunta era... De si podían existir si voy a premiar, sí. algunos premios. Hoy día el principal problema que yo veo que tenemos como industria es que no cumplimos con las dos máximas de cualquier negocio frutícola, que es la uniformidad y la consistencia del producto. Hoy día vimos muy claramente que tenemos productos de zona roja, de zona naranja, de zona amarilla y de zona verde. Y eso muchas veces va en un mismo contenedor a un cliente. Entonces, ¿cómo podemos tener un negocio sostenible si no tenemos un producto uniforme? En la medida que existan nuevas plantaciones y que se hagan en la zona verde, yo creo que los incentivos van a llegar solos, porque esa es la fruta que se va a demandar. Más que incentivar algo, yo creo que van a empezar a aparecer castigos. El mercado no va a tolerar la fruta que se ablanda, la fruta que no tiene sabor, la fruta que llega tostada, quemada, deforme, o que no aguanta la guarda que necesitamos, porque nosotros tenemos que aprovechar la ventana de 6 meses, no tenemos que embalar la fruta en 2 meses. Entonces, difícil pensar en incentivos. El incentivo está hoy día más que claro, estamos en un negocio extremadamente saludable desde el punto de vista de los retornos, pero sí creo que van a llegar castigos. Y el castigo no lo va a poner la exportadora, sino que lo va a poner el mercado, como siempre. Muy bien. Muy interesante. Una pregunta para Karen. En este escenario que tenemos, que probablemente los huertos van a ir migrando a esta exigencia que nos va a poner el mercado. Estamos disfrutando de una época en que hay precios, que hay poca fruta y que por lo tanto estamos pudiendo vender mucho más de lo que a lo mejor en el futuro vamos a hacer. ¿Cuáles son hoy día los defectos que te llegan a ti o le llegan a las áreas de post-cosecha que más dificultan el tener un buen resultado comercial o un buen manejo de las cámaras, una buena guarda? ¿Qué es lo que hoy día más les complica a las áreas comerciales de la fruta que llega de campo? En general, si vemos, los mayores reclamos en destino son por condición, o sea, fruta con pudrición, fruta blanda. Y eso va directamente relacionado al precio de venta final. Hoy en día, las nuevas tecnologías que nos muestran las máquinas logran detectar estos efectos y sacarlos en línea. Pero aquí el trabajo es en campo, o sea, debemos trabajar para tener mejores materias secas, para tener mejores óleos solubles y poder llegar con una fruta con mejor vida de post cosecha. Eso principalmente. Bien, yendo un poco a eso mismo, conversábamos antes de partir, conversábamos un poco de cuál iba a ser el futuro del mercado con los volúmenes, etcétera. ¿Cuáles serían para ti, Sebastián, como las recomendaciones de avance como industria? Porque tampoco se trata de que mañana eliminemos fruta que se puede vender, pero ¿cuál sería ese avance? ¿Qué recomendarías tú a los propios agrónomos de las empresas, que son los que finalmente contratan la fruta que te llega? Mira, Carlos, yo creo que el trabajo en conjunto que comentó Cristian y que reforzó ahí Álvaro es parte de la clave a seguir. La demanda de los mercados debe transferirse vía las exportadoras a los productores para construir la fruta que requieren los mercados. Van a haber exigencias distintas dependiendo de nuevo de las exportadoras y los programas, pero tenemos que tener un objetivo. Yo partiría por de esa manera, pero tenemos desafíos importantes y como anécdota, nosotros estamos ahora evaluando selectores y tenemos un problema, porque en el país que hacen los selectores, a los packing no les llega la fruta que nos llega a nosotros. Entonces dicen, no, es que el selector no puede sacar eso. Esa parte no la tengo. Entonces,
Y eso es parte de la comunicación, es parte de la comunicación de que el agrónomo que atienda al productor tenga claro los requerimientos, que se haga una buena recomendación y que el productor también siga las recomendaciones. Otra pregunta a propósito del trabajo que han estado haciendo ustedes. ¿Cómo ves que ha ingresado a nivel comercial los programas de acondicionado? ¿Y en qué mercados pueden esos tener cabida? ¿Y qué tan difícil es? Porque hace mucho tiempo cuando partimos en el comité se hicieron todos los estudios con Juan Pablo, hicimos un gran esfuerzo y costó mucho que eso ocurriera, pero sin embargo hemos visto en los últimos años que ya el conocimiento está y de a poco ha ido entrando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan factible? ¿Qué dificultades enfrenta? ¿Acondicionado en origen o en destino? Donde usted quiera. Nosotros nos hemos dado cuenta que una parte importante de nuestra fruta termina siendo acondicionada en destino. Y el mayor dolor que tienen nuestros importadores es que no toda la fruta madura. Y eso es parte de la inconsistencia. El mix de colores de zonas en los contenedores nos termina pegando ahí. A veces se nos olvida, pero el objetivo de cada unidad que está en las cajas, cada fruto, es que se pueda consumir, que no se bote. Y no estamos logrando eso. De nuevo, la consistencia debería ser una de las claves para mejorar esa parte. Y los programas de acondicionado, yo creo que debería la fruta tender a eso. No necesariamente acondicionado en origen, pero sí en destino. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos una temporada que entre la cosecha, el embalaje y el despacho es larga, hay importadores que aprovechan su infraestructura en destino y también guardan la fruta. Guardan la fruta 1, 2, 3 meses y a algunos Es un hecho. no les funciona muy bien recibir fruta que va a durar en una semana. Obvio, es parte de nuestro rol como Chile aportar en una época, en una ventana, sí. Pero es nuestra responsabilidad asegurar que esa fruta tenga la capacidad de ser acondicionada, ya sea en origen o en destino, y que al momento de ser acondicionada llegue a tener un buen sabor. Gracias. Álvaro, además de que puedas replicar sobre esto, que sé que te va a interesar, te quiero preguntar respecto de cómo ven el uso del System Approach para Estados Unidos, porque los acondicionados, cuando uno tiene System Approach, parece que son bastante más llevables, digamos. Las dos preguntas. Primero, en tema del acondicionado, yo creo que sin duda es una herramienta muy buena para llegar con un producto rico y listo para comer para ciertos países y mercados. Eso es en el primer mundo, donde la cadena de frío está bien aceitada, donde tenemos un e-commerce que funciona. Pero hoy día, dado lo que hemos hablado, tenemos tipos de frutas que no aplican a ese primer mundo y tenemos que ir a vender frutos planos, tostados, quemados, a países donde la fruta tiene que viajar internamente mucho tiempo o nos queda muy lejos, Rusia, India, y en esos mercados el acondicionado no aplica. Entonces, conecto con lo que dice Sebastián, tenemos que tener el potencial en la fruta de que sea acondicionable, eso es una buena materia seca, una cosecha a tiempo con brix correcto, pero hay mucho mercado donde hoy día el acondicionado no existe y no es necesario, dada la realidad de fruta que tenemos. Y después el System Approach, yo creo que aquí hemos avanzado enormemente y es un reconocimiento para todos quienes han estado involucrados en el System Approach, porque en verdad es una diferencia notable, una fruta que no tiene que fumigarse de la que sí tiene que fumigarse. No sé si todos lo entienden, pero para fumigar normalmente hay que calentar la fruta. Entonces, romper la cadena de frío, aplicarle un producto que no es inocuo, que afecta a la fruta. Si la fruta no tiene la correcta materia seca, muchas veces le aparece pitting o no tiene los brix y llegamos con un producto cosméticamente malo, aparte de que quebramos la cadena de frío. Entonces, lo que se ha hecho en Brasil, de poder optar a llegar sin fumigar, lo que se ha hecho en Estados Unidos, que ahí estamos al debe, porque tenemos una inspección a la semana, y por lo menos la realidad nuestra nos complica enormemente. Tenemos que aumentar a poder inspeccionar más de una vez a la semana para optar al sistema Approach en Brasil.
Y lo que se hizo en México este año por primera vez, que poquitos exportadores lo ocuparon, pero nosotros hicimos bastantes contenedores, también es una diferencia notable en el mercado en la fruta. Así que la invitación es a que controlemos a la señora Arañita en el huerto, porque en verdad es un costo, pero al final es un beneficio muy grande para la fruta y para el consumidor final, que es el que queremos tener contento. Una fruta sin pitting, una fruta sin quiebre térmico, sin duda que es un mejor producto. Gracias. A Cristian y a Jordi, ¿qué tan difícil es llevar adelante el System Approach en un huerto, digamos? Porque, perdona, el System Approach partió o se logró como sistema hace 25 años y pasaron prácticamente 15 casi que no se usó, 5 en que hubo una presión en que sacábamos unas cuantas, un 3% de lo que iba a Estados Unidos, 5%, y hoy día ya estamos acercándonos al 50% de la fruta que sale a Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan difícil es? Perdón, y además estamos respondiendo porque el mercado nos está pidiendo el sistema, estamos respondiendo, pero ¿qué tan difícil es? Te cuento mi opinión, digamos. Definitivamente controlar la arañita, como decía Álvaro, no es fácil, digamos, ¿ya? El kiwi presenta un problema clave que es los productos que tiene registrados, digamos. O sea, hay productos estrella para el control de arañita que funcionan bien temprano y además tienen problemas en cuanto a que aparecen los residuos con muchos mercados que nos tienen limitados. Entonces no es tan fácil decir yo podría blindar con aplicaciones como lo hacemos en uva de mesa y salimos que tiene mucha mayor cantidad de productos registrados. El kiwi es mucho más limitado en ese sentido y tenemos que llegar limpios igual. De hecho, productos para aplicar, porque aplicas, digamos, temprano, después hay una aplicación en octubre, y después ya se te acabaron, no hay posibilidades. Entonces, si me detectan alguna araña o nosotros mismos detectamos antes de hacer el System Approach, no tengo ninguna opción. Y venimos probando todos los productos biológicos que hay, digamos, algunos que ya aparecieron un par de temporadas y desaparecieron, digamos. Entonces, la arañita no es fácil, digamos, la arañita vuela, te contamina de los lados, si el vecino no lo está haciendo, tus periferias son un desastre. O sea, es muy, muy complicado. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo en grupo de los productores y no sé si podríamos por otros lados presionar por el tema de los registros de ciertos productos. Ahora, sabemos hacia dónde va el mercado europeo, que siempre ha ido disminuyendo su aceptación a estos productos y poniendo cada vez más restricciones. Entonces, el problema se ha intensificado en cuanto al uso de químicos y hay que ir por el lado más biológico, que es mucho más complicado. A propósito de eso, y dale, Cristian, aprovecho de comentar que le solicitamos al SAC, quien lo dijo que lo iba a revisar, era cómo administrar los bordes de los campos, porque generalmente el problema de arañita está muy circunscrito a los bordes por el paso de la tierra, qué sé yo, y hay que buscar una manera para rescatar el centro de esos campos, reconociendo que el borde puede estar contaminado, pero hacer una segregación. Entonces, estamos al debe, aquí está don Marco, que siempre es nuestro gran colaborador, así que no lo tenemos con una espada contra la pared, sino que estamos solamente alertando que vamos a volver a trabajar sobre eso. Cristian. Sí, no, yo creo que Jordi dio en el clavo. Es un tema de industria, es holístico, porque necesitamos más activos. De hecho, este año hemos tenido casos que llegamos con residuos de uno de los acaricidas aplicados en octubre y nos trajo un problema serio a esa fruta. Entonces, el predio puede hacer un gran esfuerzo. Yo creo que el concepto tiene que seguir avanzando, pero necesitamos más activos y obviamente ver de alguna manera de poder bajar las tolerancias actuales para poder tener una posibilidad de intervenir sin tener que lamentar después no poder llegar a los mercados por residuos. Karen, operacionalmente, el System Approach, adentro de una central frutícola, ¿es algo neutro, fácil de llevar, sin problemas, no genera dificultades? No, ninguna dificultad. De hecho, nosotros contamos con un sistema donde ingresamos las unidades de medición y los SDP y vamos de esta forma organizando los procesos para poder ir embalando para los destinos que están autorizados por ahora, que son Estados Unidos, Brasil y México. Pero operacionalmente no tienen ningún problema. Por el contrario, ayuda mucho. Qué bueno, qué bueno. Carlos. Sí, por favor, adelante. Una reflexión, no sé, una pregunta también, si hay alguna correlación entre el uso de drenching y una menor presencia de arañita
en el muestreo, digamos, porque finalmente, de alguna manera, estamos lavando o es solo el System Approach sigue siendo solo certificado en el huerto. Entonces, por ahí se entiende, ¿no?, que el drenching hace un trabajo de limpieza importante. ¿Alguna experiencia con que el drenching haya hecho algo? No la tengo. Bueno, el sistema en general de System Approach funciona en que los huertos que se presentan 30 días antes del inicio de cosecha son inspeccionados y la inspección se realiza con arrastre, es decir, se pone agua, tiene que pasar, abajo hay un tamiz y se detectan si hay o no las arañitas, que esa es la primera etapa antes de cualquier drenching. Y después en la segunda etapa, una vez embalado, salvo para México y Brasil, solamente es visual, pero en el caso de Estados Unidos se vuelve a hacer un arrastre que en el fondo es súper acucioso, súper duro, pero habría que verlo. Una pregunta que sé que tiene que puede ser un poquito controversial para algunos, pero que nos llegó, y en el fondo es: ¿cómo es la situación de los productores que negocian sus kiwis a última hora? Lejos son los kiwis que tienen más dispersión, porque no van de las manos en muchos casos con un buen manejo técnico, o son igualmente buenos productores. Aquí hacen el comentario, muchas veces los productores creen en la pregunta, dicen, no están enfocados a la calidad. ¿Es tan así? Que yo entiendo que para cualquier exportadora la programación es clave número uno. Tomar los productores a última hora tiene dificultades, pero ¿es cierto lo que se plantea en la pregunta? Estoy agarrando todos los fierros calientes. Yo dije que esta no era una pregunta fácil, pero la idea es que podamos conversar. A ver, creo que no hay una respuesta. Depende del lado de la vereda que yo esté. Si yo soy productor de kiwi, que no lo soy, pero me pongo en los zapatos de un productor de kiwi, el modelo hoy día es súper atractivo, porque no me exige mucho en calidad ni esfuerzo en ralear, y tengo varios posibles compradores por mi fruta peleando por quién me entrega el precio más alto. Entonces, si yo me pongo en sus zapatos, oye, estoy contento. Pero si logro abstraerme de eso y también abstraerme de mi rol como comercial, que te voy a decir lo contrario, o sea, yo quiero no me gusta trabajar con el agua aquí y a nadie le gusta ni se siente cómodo trabajando con el agua aquí, pero si logras abstraerme de eso, creo que es un modelo que no nivela hacia arriba, lamentablemente nivela hacia abajo, porque nos lleva a no forzarnos, nos lleva a no mejorar cosas que Cristian mostró muy bien que son mejorables en los huertos. Yo, ¿para qué voy a mejorar si me van a comprar el kilo al barrer? Entonces, nivela para abajo. Y hoy día, que estamos en un negocio sano y saludable, es el momento de aprender a producir bien, para si en algún momento con los volúmenes crecientes el negocio vuelve a apretarse un poquito, estemos bien defendidos con un producto de calidad. Entonces, creo que es un mal modelo, ¿verdad? Oye, buena la pregunta. Bueno, yo voy a contar nuestra... De esas preguntas que uno no quiere leer y que la gente no quiere responder, pero que son importantes que las abordemos dentro de lo posible. A ver, concuerdo totalmente con Álvaro, pero yo quiero contar nuestra experiencia, que nosotros tenemos una plataforma comercial y en el caso del kiwi, ahí sí, tenemos una plataforma comercial que en el caso del kiwi tiene 20 años, 22. Abudicía se formó hace 27 y formé lo que es ProKiwi hace 20 años. ¿Y cuál era la mirada? Tener buenos productores y negociar con las exportadoras un volumen mayor, con una calidad, con una trazabilidad, etc. Pero eso no quita que el negocio se haga a lo mejor no temprano, porque obviamente si uno tiene un buen orden financiero y uno no depende de los anticipos de la exportadora, sin duda que puede esperar hasta lograr quizás una mejor posición. Pero nuestra apuesta, estos 20 y tantos años, siempre ha sido el mercado. Siempre ha sido destacarnos por nuestra fruta. Ahora,
en una situación como la actual, en que el barrio es pequeño, en el kiwi se ha producido, sí, ciertas distorsiones, yo lo comparto, en que hay exportadoras que van a comprar fruta porque necesitan llenar programas y esa fruta no está necesariamente bien regulada, bien manejada. Por lo tanto, los dos mundos pueden coexistir, pero siempre tenemos que apuntar a la calidad, porque la calidad finalmente te van a pagar más. Y apostar a una continuidad. Llevamos 27 años trabajando con Frusan, Ok, pero por decirte una de las exportadoras. aproximándonos desde lo positivo, queremos que haya relaciones más de largo plazo entre productores y empresas. Queremos que pueda haber más comunicación para hacer los cambios en los huertos que tengan algunas dificultades, para que apliquen a los programas que corresponden, para que puedan hacer las aplicaciones de System Approach o lo que corresponda. Y en eso estamos al debe, en que tenemos que todavía ponernos pantalones más largos, de avanzar en sacar ciertos productos en un trabajo más coordinado. Y ahí te pregunto, Cristian, tú hablaste de 4 pilares, ¿cierto? Dentro de esos 4 pilares, que eran poda marra, manejo de BCA, polinización, riego nutricional y construcción de raíces, ¿cierto? ¿Cuál crees que hoy día es el que más limita nuestra ecuación productiva y que se refleja en dificultades? Sí, la verdad es que no sé si se acuerdan el encadenamiento que era el sistema integrado de gestión en fruticultura, que los pilares van uniéndose en una cadena y si se corta uno, afecta al otro. Ya, teniendo en consideración eso, nosotros creemos que se hace más llevadero equivocarse en un riego, a lo mejor se te pasó un poco el tizón, a lo mejor dejaste un poquito más de fruta en la marra, en la poda, si el huerto está bien polinizado. Porque si yo tengo esas 1.200 semillas, la experiencia nos dice que la forma cambia. El contenido de materia seca puede llegar a niveles muy superiores. La homogeneidad es brutal. Por ende, desde nuestro punto de vista, y esto no es algo de ahora, lo estamos diciendo hace más de 20 años, cuando dijimos que la abeja necesitaba apoyo y hacer polinización asistida mixta, para nosotros sigue siendo el pilar fundamental. Pregunta, gracias Cristian. Una pregunta, voy a partir sobre un supuesto, que es lo que yo he escuchado, en general es para Sebastián. Siempre hemos escuchado que Copefruit es una cooperativa cercana a sus productores. En ese proceso de cercanía con los productores, los productores visitan la planta para saber cuáles son los problemas que hay con su fruta una vez recepcionado. ¿Se hace un trabajo después en el campo para mejorar esos defectos que se visualizan? Tengo que corregirte primero, Carlos. Copefruit no es una cooperativa. Fue una cooperativa, pero no lo es. Sí, nosotros tenemos una relación bien cercana con nuestros productores, en donde no solo están invitados a ver sus procesos y a revisar informes de proceso, actualización de las ventas, sino también hemos tenido varias giras a otros orígenes productivos de kiwi para compartir experiencias, para ver fruta también en destino y en general trabajar en conjunto. A nosotros a mí me tocó participar en el viaje, la visita a Cespri hace algunos años con frutas de Chile y vimos ahí como los productores neozelandeses no solo estaban en el huerto involucrados, sino que también tenían mucha conciencia de cómo lo que hacían afectaban al producto y cómo eso le iba a gustar o disgustar al consumidor final. Y yo creo que, de nuevo, ahí está la clave, es la comunicación desde los requerimientos de los mercados hasta la construcción de la fruta, que tiene que estar alineada. Y con eso yo creo que podríamos ayudarnos todos juntos.
Gracias. Karen, en general los productores tienen el interés de ir a visitar porque en la práctica, no quiero juzgar a productores ni a nadie, sino que en la práctica tener esa retroalimentación es súper valiosa, porque te hace entender dónde puedo o debo cambiar, digamos. Mira, no tenemos que olvidarnos que la fruta se construye en el campo. Tenemos de todo tipo de productores. Hay productores que tienen constantemente gente viendo sus procesos, van levantando sus problemas, de manera de ir mejorando esto en el campo. Pero también tenemos productores que nos entregan la fruta y para ellos terminó la pega. O sea, cuando tú le entregas información, él la toma, pero no de una manera constructiva de ir mejorando día a día. No tenemos que olvidarnos que también esto de que el productor se involucre en los procesos va entendiendo qué es lo que necesitamos para poder tener esta fruta y a qué destinos llegar, porque si un productor nos entrega una fruta y no tiene certificaciones, no tiene GRAS, tiene que saber que él no puede ir a Europa y no puede competir con precios de un productor que sí tiene sus certificaciones. Es súper importante que los productores se hagan partícipes de los procesos, que entiendan para qué mercado estamos embalando, qué es la fruta que necesitamos, cuál es la condición de fruta que tiene y cómo podemos mejorar en el tiempo. Álvaro, por favor. Solamente para ahondar un poquito lo que dijo la Karen de las certificaciones de residuos, yo creo que aquí hay un temazo. Hoy día vivimos en un mundo que es más líquido que nunca. Yo tengo 44 años, no me había tocado que me acuerde tener 2 o 3 guerras al mismo tiempo en países que eran pacíficos. No me había tocado ver disrupciones comerciales por aranceles como las que estamos teniendo. No me había tocado ver disrupciones en la cadena de suministro como la que hemos tenido en los últimos años. Entonces hoy día necesitamos que la fruta en verdad esté disponible para todos los mercados. No podemos restringir la mitad del mundo por una aplicación o que nos falte una certificación y que nos impida ir a ese primer mundo que está dispuesto a pagar un poquito más por el kiwi. Ahondar en eso, que es distinto al tema de la calidad de la fruta, pero al final pega igual o más fuerte en muchos casos. Agregar un poquitito algo. Y sobre todo con eso, Álvaro, que uno no separa los huertos. Tú vayas a ir a Europa, tú vayas a ir acá, digamos. La fruta completa, o sea, el problema lo tenemos en las plantas. Yo también participé más de 28 años en una empresa exportadora, en Fusandia, y eran los dramas, digamos. Así que en el fondo esa segregación tiene que venir listo de huertos y de terreno. Jordi, antes que saque el micrófono de sus manos, hay una pregunta aquí para ti que dice, ¿cómo avanzar en el tema de las variedades en términos de construir un conocimiento común? ¿Y a quiénes se les puede recomendar realmente meterse al tema de las variedades? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ir al seminario a cachar cómo está el mundo del kiwi, hacia dónde viene, y yo quiero plantar amarillo. Me quiero tirar al amarillo. La pregunta ¿es factible para todo? ¿Para ser productor de amarillo se puede venir desde cero? ¿Se recomienda haber sido un excelente productor de verde, resiliente con los problemas para recién pasar al amarillo? O sea, ¿qué recomendaciones se le haría a alguien que...? Porque esa es una pregunta que yo escucho súper fuerte. Quiero plantar amarillo solamente. Buena pregunta. La verdad es que con la historia de los amarillos que tratemos de mostrar, y no solo amarillos, también tuvimos verdes y participamos de muchos comités chiquititos de distintos grupos, Cristian, Matías Kulczewski en ese momento, todos fallaron, digamos, y fallamos en todo, digamos, y fallamos por lo que te dije, digamos, o sea, tenemos un problema común en Chile que lo discutimos con Cristian, digamos, hace un par de días, y que es Verticillum, digamos. Verticillum es un drama nuestro y nadie nos va a venir a solucionar el problema. Entonces, si alguien quiere plantar amarillo, ¿ya? Y es un productor, qué sé yo, X, digamos, es difícil el camino y es largo, es costoso y es carísimo y puede equivocarse 3 y 4 veces, y me refiero a distintas variedades antes de lograrlo. Por lo tanto, no creo que ese sea un buen camino. Yo creo que pensando en el tema hemos logrado trabajar en 2 caminos. Mira, las variedades, las empresas grandes las están trayendo, todos están participando con el mostré de los distintos programas, y van a ir buscando en distintas zonas. Ahí vamos a tener información de las nuevas variedades. Pero hay una cosa que yo creo que tiene que ser común, y que lo conversaba con Hernán también, que el tema del Verticillum hay que atacarlo de raíz. Nosotros tenemos un problema que nadie tiene en el mundo y nadie se va a preocupar de resolverlo,
si no somos nosotros, digamos. Y tenemos tremendos profesionales en el tema, Héctor, que lo acabo de ver, digamos, y Ernesto, que ya han trabajado en el tema, de buscar alguna metodología, de poder determinar, digamos, un filtro de las variedades, ya sea a nivel genético, ahí Héctor en la tarde pueda interiorizar más el tema, de tal manera de decidir este tipo de variedades no pueden funcionar acá, o nosotros decidir si pueden ser en portainjerto. Yo insisto, en portainjerto no creo, porque el tema es una toxina que viaja, digamos, o sea, no sé si haya un injerto, un filtro que pueda limitar la toxina, digamos. Entonces, creo definitivamente que el tema Verticillium hay que atacarlo como país, y hay que levantar fondos y hay que hacerlo, digamos, a nivel país. Las variedades, cada empresa va a traer y va a definir los grupos de variedades, que hay bastantes en el mundo, pero el tema del Verticillium creo que tiene que ser una cosa común, mi opinión. Oye, Cortito, bien cortito. Estamos listos, Carlos. Solo contarles que hace unos meses nos hemos ganado un proyecto FIA 3 años para estudiar el Bounty. Nosotros, como en el área vivero lo tenemos Bounty de 2 años ya, y vamos a iniciar este proyecto con la ayuda también de Héctor de Yagnofruit, y lo vamos a publicar en 3 años más, y yo creo que el camino va por ahí. Tenemos que seguir estudiando y seguir trabajando unidos para poder reinsertar la variedad de amarillo, que es muy necesaria en la industria chilena. Bueno, me queda la última pregunta y vamos a cerrar, Elizabeth, porque veo que todavía me quedan 3 minutos 42 segundos, y que esa es una pregunta a mí que la voy a responder. Dice, ¿son suficientes los parámetros actuales para la industria? ¿Cuál es el siguiente paso? La voy a responder. Lo dijimos un poco en la presentación, el producto evoluciona siempre por más. Cada vez hay más competencia. CESPRI cada vez se exige más en su producto, por lo tanto el nuestro debe ser más, debe ser mejor. Lo que se describe como sólidos solubles es la madurez fisiológica, por lo tanto mientras más alta sea ella, mejor va a ser la fruta para gatillar su madurez final, para comportarse, y la materia seca es el sabor. Por lo tanto, ambos, en la medida que puedan subir, va a ser un tremendo aporte a esta capacidad de competir. Por ahora tenemos un mínimo que es para las cosechas, pero hay empresas que están corriendo bastante lejos de ese mínimo y que tienen huertos que se cosechan con mucho más para ciertos programas y están teniendo cambios significativos. Sí hay cambios, sí hay que esperar que van a haber cambios en el comité. Desde que nos formamos hace 15 años, cada 5 años más o menos hemos tenido cambios en que hemos aumentado parámetros, hemos cambiado variables, y la verdad es que tener 2 zonas geográficas, unas que son tempranas y unas tardías, en la evaluación que hemos hecho, probablemente ya no se justifica y efectivamente deberíamos ir solo al parámetro único internacional, pero yo creo que hay que entender que cuando participamos de una industria siempre van a cambiarnos las reglas del juego por el mercado. No por joder, sino porque el mercado va a solicitar y probablemente vamos a tener que adaptarlo, y hasta aquí siempre ha sido voluntario. Y por lo tanto vamos a tener que seguir haciéndolo de esa manera voluntaria, pero sí, yo creo que vamos a sufrir cambios en positivo, ¿ya? Y lo otro es que tenemos aquí a la gente de la Escuela Agrícola y quiero comentar porque hoy día dentro de las necesidades que vemos en los campos, la gestión predial es súper importante y tenemos necesidad de gente que quiera trabajar en el campo, que esté administrando los predios que estamos levantando, y eso hay que llevarlo adelante. Y además se están plantando huertos con una tecnología nueva, por lo tanto hemos querido como comité ir mezclando generaciones. La que inició el comité fue muy exitosa, pero también ya es una generación más senior que tiene que darle paso. Esta no es una generación nueva, ya también son ultra maduros, pero también hay otra que tiene que venir, y tenemos que aprender a renovarnos como industria. Estamos en eso. Estamos invitando cada vez a participar con gente más joven. Obviamente la Karen, Sebastián y Álvaro son bastante más jóvenes que nosotros 3, pero aquí tenemos 50 y 50 de generaciones y vamos a seguir incorporando eso. Así que como industria, parte de nuestra renovación es renovar el equipo que trabaja dentro y
poner gente nueva en las filas para que empuje. ¿Ah? Así que muy agradecido a todos los panelistas de la mañana y gracias por ayudarnos a hacer esta industria cada día mejor. Muchas gracias. Elizabeth. Aló, aló. Bueno, la verdad que contamos con un panel espectacular. Yo diría que no tan senior, Carlos. Yo creo que están todavía muy bien. Bueno, darles las gracias a todos ustedes. La verdad que creo que es un panel, hay preguntas difíciles, preguntas fáciles, pero lo hicieron muy bien, se nota la experiencia, se nota la trayectoria. Así que les brindamos un caluroso aplauso a todos nuestros panelistas de la jornada de la mañana. Y antes de retirarse, por favor, nuestros queridos alumnos de la Escuela Agrícola de San Vicente de Paul les van a hacer entrega de un pequeño regalito para que recuerden la actividad de hoy. Y por favor, después les voy a pedir que se queden ahí para la foto oficial. Se ponen, por favor, por delante de las botellas, porque las botellas se van a ver feas. Así que mientras se acomodan, otro caluroso aplauso, por favor, para nuestro equipo.